Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración, ¿no?, especial por el Día del Flamenco. Vamos a proceder a descubrir la baldosa dedicada a Pastora Pavón, la niña de los peines, que, como ya sabréis, su voz fue declarada patrimonio del pueblo andaluz. Y es por ello que hoy aquí contamos con un alto representante, ¿no?, del Parlamento andaluz, como es don Antonio Zardaña, que es quien va a proceder a dicho levantamiento. Bueno, y tras el descubrimiento, ¿no?, de esta extraordinaria baldosa, ¿no?, creo que la calidad artística, ¿no?, del trabajo me parece que es extraordinaria, y así habría que felicitar a José Manuel Macías, ¿no?, que es el diseñador, y también a Juan Covelo y a su empresa, que son los encargados de materializar, ¿no?, esa imagen, y que, repito, me parece que es digna de ser observada. Y bien, pues continuamos con el segundo de los actos previstos, y creo que además cuando se descubra esta baldosa, pues este paseo del flamenco va a empezar a tomar forma, ¿no?, como paseo como tal. Y creo que humildemente el cuadrado que se va a configurar es algo tremendamente ilustrador de lo que es el cante por petenera hoy en día. Y entonces agradecerle a la familia de Naranjito de Triana que esté hoy aquí acompañándonos en este acto para nosotros tan importante y tan entrañable. Y como decía, pues tenemos el placer de que una de sus hijas, Pepa Sánchez, descubra esa baldosa dedicada a su padre. Llorando y en penitencia, y a tu vera de adolencia de mí, de adolencia de mí, y no tuviste clemencia.
La paz de Dios, señoras y señores. Buen día. Felicidades por el Día Internacional del Flamenco. Y disculparme la demora, pero ni con el Levante a favor he podido llegar antes. Levante que, por cierto, y aprovecho para anunciar, como tenemos un día el acto de esta tarde previsto con Susana Romero, pues va a quedar no suspendido, sino que se va a trasladar en el tiempo y ya se fijará fecha y hora para ese recital. Con eso no hay mal que por bien no venga, alargamos este Día del Flamenco, porque debería de ser un día internacional el de hoy, pero después debía de ser el flamenco un diario en nuestra conciencia andaluza, en nuestros haceres y sobre todo en la reivindicación de uno de los artes y de las señas de identidad más auténtica que tiene esta tierra nuestra. Me gusta la frase esa que dice que si uno quiere ser internacional, si uno quiere reivindicar la internacionalidad de algo, tiene que ser hablando de lo propio. Y conozco algunos pueblos, pero sin duda alguna Paterna, con la petenera, pues cumple con todo eso, porque más universal que hoy no podemos ser alrededor del flamenco, defendiendo algo tan propio como es la petenera en el sitio donde estamos, en la calle que va dejando poquito a poco esa presencia innegable en el valor a todos aquellos hombres y mujeres que han hecho posible que el cante por petenera y Paterna de Ribera esté en la órbita del flamenco. Y digo todo esto porque la riqueza de nuestro flamenco es tal que la historia conocida, aunque reciente, y sin perdernos en los tiempos, es algo que nos lleva a una raíz tan hermosa como viva. El flamenco, cuando se declaró, por cierto, por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, jugó con un gran inconveniente. Y es que el flamenco, la UNESCO normalmente suele atender de esta manera a aquellas actuaciones que sirven para preservar algo que está en peligro de extinción. De hecho, es lo que suele hacer. Y fue un hándicap que en un primer momento frenó la consideración. ¿Cómo vamos a declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad algo que no hay que preservar de su olvido, ni algo que hay que preservar porque sea un monumento que se puede deteriorar, si el flamenco está tan vivo que, me atrevo a decir, es el género musical con más presencia internacional que hay hoy día en todos los circuitos del mundo de la música? Pero al fin se consiguió, pero también se consiguió con el efecto rebote que tiene esta consideración. Cuando la UNESCO considera un patrimonio material o inmaterial, de vuelta entrega siempre un pliego de obligado cumplimiento por parte de las administraciones. Y ese pliego establecía que el flamenco, al ser una música viva, no tenía mucho problema en cuanto a la conservación, pero sí obligaba a las instituciones a establecer un conocimiento general del mismo, empezando por los colegios. Y esa es una asignatura que tenemos pendiente desde entonces para acá, que el flamenco esté presente en los distintos estamentos o estadios de la enseñanza. Y es algo que sigue siendo, nunca mejor empleado el término, una asignatura pendiente. De cualquiera de las maneras, y dicho esto para conocimiento, Paterna cumple con una extraordinaria significación la conservación, la divulgación y la promoción del cante por excelencia desde que se vinculara al personaje de nuestra paternera, de Dolores la Petenera, con su concurso, con su promoción, con sus estudios. Y esto, que aunque pueda parecer algo superficial, tiene una profundidad enorme, y es que tener la presencia de
personajes del flamenco para que quien venga sienta la curiosidad, si no lo conoce, de saber quiénes son cada uno de ellos. Y hoy se distingue, y empleo el término de una forma textual, a dos monumentos del cante nacidos en Sevilla. Digo lo de los dos monumentos porque ambos tienen un monumento. Pastora Pavón tiene ese busto en la Alameda de Hércules y José Sánchez Bernal, Naranjito de Triana, tiene una presencia extraordinaria, no podía ser de otra manera, en su barrio de Triana, también con un monumento que así lo testifica. Y por ahí vamos a empezar, por un hombre que quizás sin ser de Paterna, ha tenido una relación a lo largo de su carrera con Paterna y la Patenera de una forma muy estrecha. De hecho, le grajeó una gran amistad con Antonio el Perro de Paterna, un compadre cuya hija Ruth está hoy aquí con nosotros, que fue bautizada por Naranjito. Ella siempre decía que en su casa había en el salón una fotografía permanente de Naranjito de Triana. Naranjo fue medalla de la Petenera y Naranjo, en su repertorio largo y denso, nunca dejó de cantar ese canto. No solamente nunca dejó de cantarlo, sino que en sendas entrevistas, una de ellas hablando en la televisión con él, le pregunté por el mal fario de la Petenera. Y entonces él, que tenía un gracejo sevillano muy bueno y era una persona simpática con un trato exquisito, me dijo: Manuel, la Petenera quitó las hambres de mi casa. Desde que yo triunfé con la Petenera, dejamos de ser una familia pobre para convertirnos en una familia donde no faltaba la comida. Lo dijo de otra manera, dice: la Petenera fue la que quitó los resfriados de la cocina de mi casa. No se ponía el calor de la hornilla, empezó a funcionar con la Petenera. De hecho, Naranjo también me contó de cómo la gran maestra de todo esto, y que hoy vamos a tener el honor de que quede aquí perenne, la Niña de los Peines, porque la Niña de los Peines fue la que le puso la Petenera a todas las generaciones que vinieron después. La Niña de los Peines, su marido Pepe Pinto, tenían un bar muy célebre en todo el centro de Sevilla, en La Campana, que era el Bar Pinto. Hay muchas fotografías de la Niña de los Peines sentada en la puerta donde ella se iba y donde acudían los nuevos flamencos, entre ellos la generación de Naranjo, porque la Niña de los Peines era muy generosa en ese sentido. La Niña de los Peines acogía en su casa y bajo su tutela a aquellos que ella creía que podían ser figuras del flamenco. Por allí pasó Fosforito, Chocolate, Lebrijano, y Naranjo iba allí para que la Niña de los Peines le enseñara algunos secretos de cómo colocar su voz, que era una voz portentosa, para ese cante. Y a partir de ahí se convirtió en el gran heredero de la Petenera de la Niña de los Peines. La Niña de los Peines, de la que hablaremos a continuación, pero antes yo quiero que se sepa que Naranjo, que nació en el año 33, se nos fue demasiado pronto, en el año 2002, fue Premio Nacional de Córdoba, Premio de la Cátedra de Flamencología, Saetero de Oro, fue un gran aficionado a la guitarra. Hoy las nuevas generaciones, casi todos los chavales cantadores tocan la guitarra. Eso le sirvió a Naranjo para, aparte de conocer profundamente el acompañamiento de los cantes, para saber también cuál era el secreto de la guitarra que a él le interesaba. Le tocó la guitarra a Antonio Mairena, hacía unas guitarras maravillosas y era un gran enamorado de la guitarra. Naranjo creyó en la Petenera, la grabó en todos sus discos, vivió 3 etapas del flamenco y en cada una de ellas la puso en órbita. Esa primera etapa de niño buscándose la vida, de las trupes, esa segunda etapa de ir a todas las plazas de toro, compartió ahí escenario muchas noches con el Perro de Paterna, y después se convirtió en una magnífica y de referencia
figura de los festivales flamencos. Él era una persona que tenía inquietudes intelectuales. Naranjo hablaba con una propiedad culta. No le tocó una época en que fuera fácil el colegio y poder estudiar, pero hablaba uno con Naranjo y perfectamente podía creer que era profesor de literatura o de filosofía de cualquier instituto o universidad. Después su porte y su gracejo. Y en esa discografía que perfectamente recopiló su hija Pepa, encontramos distintas versiones de la petenera, pero siempre inspirada en su gran maestra, la Niña de los Peines. Y como he dicho, en Paterna tiene una consanguinidad civil, llamémosle así, ¿no?, con su compadre Paco Romero y su hija Ruth, que como he dicho antes, nos acompaña. Así que yo, sin más, me unió una amistad enorme con él y siempre compartía y escuchaba sus sabias historias que sin duda alguna representan hoy, Día Internacional del Flamenco, más que nunca a un cantador que defendió este cante por antonomasia. La petenera va íntimamente unida al repertorio de Naranjito, de Triana. Yo pido la presencia de Pepa, su hija, estudiosa, para que recoja aquí de manos del alcalde Andrés Clavijo, al que yo pido que suba también al escenario, con Cecilia Barrera y con nuestro diputado Antonio Saldaña, que forman parte de la representación institucional que va hoy a tener los honores de recordar a estos dos grandes artistas. Para todos un aplauso. Cuando escuché de tus labios decir que no me quería, se me enturbiaron mis ojos, se me enturbiaron mis ojos. Qué pena no sentiría cuando escuché de tus labios decir que no me quería. Pues alguien me sujeta. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes y quiero dar las gracias a todos los presentes, antes que nada a Manuel también, porque está siempre de alguna manera presente cada vez que se menciona y se homenajea a la figura de mi padre, y por supuesto al Ayuntamiento de Paterna. Hablo en nombre de mi familia y de todos aquellos que admiraron y que admiran la figura de Naranjito. Y quiero agradecer esto en primer lugar, esta iniciativa tan especial, tan original, tan maravillosa, porque así se mantiene vivo el legado de la petenera en un enclave tan especial y tan importante para el mundo del flamenco en general. Y en segundo lugar, obviamente por rendir homenaje a la memoria de Naranjito, que tantas veces pisó los escenarios del prestigioso Festival de Paterna de la Ribera, que tantas veces en esas destartaladas carreteras, ¿no?, de antaño, ¿no?, especialmente de los años 70 y 80, pues estrechó amistad con un compañero de viaje de lujo,
por su valía artística y por su valía humana, como era el perro de Paterna, que es sin duda un baluarte del flamenco de esta tierra. También agradecer a Fernando Gallo, que es quien se ha puesto en contacto conmigo, su labor investigadora, valiosísima, y que persigue el mismo venerable propósito de las entidades culturales de Paterna de la Ribera. Y tengo que decir que son muchos los sentimientos que se agolpan dentro y que se mezclan con recuerdos difusos que, por nacido en mi más temprana infancia, pues no consigo perfilar con exactitud, pero puedo decir que mi experiencia emocional, personal, Paterna y el perro de Paterna son dos entidades que emanan cariño y admiración, y eso es el legado de mi padre. Eso es el legado de mi padre. La maestría cantaora de Naranjito fue reconocida, sin duda, en el ámbito de los cantes de su tierra, sobre todo de su barrio, ¿no?, de Triana. Pero no hace falta decir que esa inmensa curiosidad, inquietud por conocer más, ¿no?, y su enorme abierta sensibilidad artística, pues fueron claves para el dominio de muchos otros estilos, uno de los cuales es el que nos trae hoy aquí, la petenera. Y en esto debió influir, y esto es algo que no conoce mucha gente, supongo, que mi abuela materna era sanluqueña. Así que esta ascendencia gaditana de Naranjito de Triana, unida a su amplitud de miras estéticas, ¿no?, le permitieron salir de un repertorio localista e indagar siempre desde el respeto y la admiración otras tradiciones musicales. Me emociona especialmente, y con esto quiero terminar, que este homenaje sea doble, dirigido también a una de las mujeres flamencas que más entusiasmadamente mi padre admiró, y verlos ahí, a los dos juntitos, Naranjito y la niña de los peines, casi nada. Hace unos días conmemoramos con nostalgia, el día 12 de noviembre, el cumpleaños de mi padre, y sin embargo hoy sentimos que no hay mejor regalo que este que le ofrece hoy el pueblo de Paterna de la Ribera a Naranjito. Donde quiera que esté, seguro que se siente satisfecho, agradecido y probablemente soltándole alguna guasa al perro de Paterna también, pero sobre todo orgulloso y dichoso, porque el reconocimiento a su petenera no podía ser en otro lugar que la cuna de la petenera flamenca. Gracias por siempre, Paterna. Yo me acuerdo mucho de Naranjo, porque además Naranjo tenía una habilidad contando historias como muy poca gente yo he conocido. Tenía un repertorio de historias y anécdotas impresionantes. Pero hay algo también, Pepa, muy importante en Naranjo. Naranjo no solamente potenció el cante como heredero de la niña de los peines de la petenera, que le sirvió para convertirse en figura del cante en dos épocas muy distintas, sino que además Naranjo se llevó muchísimos años dando prestigio a la Fundación Cristina Jerez como profesor de cante. Y uno de los cantes que él se encargaba de inculcar a esas nuevas generaciones era sin duda alguna la petenera. De hecho, muchos de sus alumnos, que hoy día son las figuras emergentes del cante, recuerdan a Naranjo cómo les explicaba dónde estaba el secreto, sobre todo de la respiración, para ese cante tan complicado y difícil como es la petenera. Y quería decirlo, o sea que él fue muy generoso explicando y enseñando todo esto. Y como bien decía Pepa, qué bien que se den la mano en Paterna la gran hacedora de la petenera y uno de sus grandes baluartes, juntitos aquí en esta
hermosa calle, que por cierto también tengo que decir en justificación a lo poco ornamentada que puede estar hoy. La calle está preciosa al natural con esas macetas, que el viento también ha impedido que tengamos una decoración más a propósito y colorista, pero sin duda alguna la austeridad también sirve para que sepamos que los pueblos viven así, ¿no? Hermosa calle que no está decorada más que con lo que tiene todos los días. No hacía falta más, Cecilia. Bueno, hablamos de Pastora Pavón. Hablar de Pastora es hablar de algo muy importante en el mundo del flamenco. Por muchos considerada la cantaora más importante de todos los tiempos. De hecho, es la única artista que tiene reconocidas sus placas, sus grabaciones como bien de interés cultural. Aquellos 258 cantes que para un artista de la época ni siquiera la gran música te podía tener una producción como la suya. Lo dijo García Baena: genial Giralda de las voces, la niña de los peines. Había nacido en 1890, murió en el año 69, se cumplirán muy pronto 55 años de su muerte. Y fue terminando el siglo, en 1999, cuando la Junta de Andalucía, con un criterio creo que estupendo, extraordinario y necesario, declaró todas esas placas, todos esos cantes bien de interés cultural. Fíjense que si repasamos así por encima, apoyándonos en el estudio que se hizo de esas placas, ella, desde que grabó por primera vez en 1910 con don Ramón Montoya, incorporó en todas sus grabaciones el cante de petenera. Algunas veces con más de una versión, otras veces recopilando, pero desde entonces hasta la última etapa del 46 al 50 incorporó esos cantes que se hicieron tan populares y famosos, con letras como Niño que en cuero y descalzo, Yo no creía ni en mi madre, soy como aquel fiel peregrino, yo quisiera renegar. Esas son quizás las peteneras y las letras más conocidas y que popularizó la Niña de los Peines. Y como decía también al principio, son dos monumentos del flamenco sevillano y universal. Naranjito con su monumento en Triana, y desde el año 68 el busto que tiene la Niña de los Peines, un busto que hizo José Illanes a través del impulso de la tertulia flamenca de Radio Sevilla, que presidía nada más y nada menos que don Antonio Mairena. Por cierto, en el busto original, la peana redonda contiene 3 cantes. Uno de los 3 cantes que figura es la petenera, de todo el amplísimo repertorio de la Niña de los Peines. Esas letras, cuando hubo que mudar el busto, se le hizo una peana nueva y desaparecieron. Pero que sepan ustedes que el busto original, la peana, entre los cantes que llevaba la base del busto de la Niña de los Peines, se encontraba la petenera. Ella grabó con don Ramón Montoya, con Luis Medina en 2 ocasiones, con el niño Ricardo también en 2 etapas. Estamos hablando del año 1910 hasta el año 50. Grabó con Antonio Moreno, grabó con Melchor, con Currito, el de la Jeroma. En todas y cada una de esas placas, desde el año 10 hasta los años 50, aparece la petenera en el repertorio de la Niña de los Peines. Y desde luego, la Niña de los Peines ha sido referencia y lo sigue siendo para todos los artistas. Pero también la Niña de los Peines inspiró a poetas, inspiró a artistas plásticos. Y yo no quiero por nada olvidarme de los hermanos murcianos tan vinculados a Paterna y a la petenera. Porque si Carlos Murciano escribió aquello de que me la pongan delante, como lo dijo Pastora, nadie dijo el cante. Después nuestro querido Antonio, que Dios lo tenga entre nosotros durante muchos años, escribió aquello de nadie, ni después ni antes, cantó como la pastora del rebaño de los cantes.
porque fue la emperadora de los cantes de solera. En homenaje a Pastora, canto yo su petenera y hasta el corazón me llora. Viva Antonio y viva la Niña de los Peines. Y como se trata también de algo que da la mano con lo institucional, porque fue una iniciativa de la Junta de Andalucía en su momento declarar los registros sonoros, así es, no son las placas, no, los registros sonoros de la Niña de los Peines, bien de interés cultural. Antonio Saldaña, que es diputado del Parlamento andaluz, pues va a recoger en nombre de la familia retirada, muy retirada, el mundanal ruido del flamenco, este presente que testimonia la placa que lleva en el suelo a partir de este momento la gran Pastora Pavón. Bueno, pues buenos días y gracias a todos, ¿no? Especialmente a mi compañero, amigo Andrés, que ha querido, ¿no?, que en esta ocasión pues sea un representante del pueblo andaluz el que al final es como si estuvierais cualquiera de vosotros aquí recibiendo este homenaje a la Niña de los Peines, ¿no? Yo sé de flamenco lo que puede saber una persona normal. No os puedo hablar de flamenco como Manuel, seguramente como ninguno de los familiares de Naranjito, pero sí creo que si el flamenco ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y en este caso podemos hablar también de los registros sonoros, que al final es la voz de la Niña de los Peines, es porque tienen una cosa en común que los estudiosos evidentemente nos pueden dar muchísimas diríamos pues argumentos y demás, pero al final es porque cuando uno escucha esta voz, este flamenco, o escucha a alguien que realmente transmite, cuando a alguien se le ponen los vellos de punta, tú dices, mire usted, yo no sé si esto es bueno o malo, pero esto tiene algo. Y creo que eso es realmente lo que tiene el flamenco, ¿no? El flamenco ha hecho, y hablo también como institución, que se unan muchísimos pueblos, que yo que soy de Jerez veo personas de muchísimas nacionalidades que apenas saben hablar español, pero vienen precisamente porque el flamenco les pone los vellos de punta. Eso es para la mayoría de las personas, yo creo, que la importancia del flamenco como tal, ¿no? Y evidentemente que a alguien le hayan declarado, aunque sea esos registros sonoros, esas placas, en definitiva creo yo, ese transmitir con tu voz es porque tiene que ser muy grande. Por lo tanto, aunque no haya una familia directa, y me decía Andrés que les había costado la misma vida,
Creo que se equivoca también, porque según lo que nos ha dicho Manuel, pues aquí tiene a una nieta, diríamos, desde el punto de vista de ese legado de las peteneras, ¿no? Si tu padre cogió el legado de la niña de los peines, pues tú eres su nieta en este caso y podría haberlo recogido, ¿no? Pero creo que es importante. Pero no me gustaría, y ya termino, terminar sin destacar la importante labor que ha hecho en este caso el alcalde del ayuntamiento, su equipo de gobierno, hablo de todos, porque si es verdad que el flamenco es algo inmaterial, todo lo inmaterial también tiene que tener un soporte material para que se transmita a la gente, y el soporte material pues puede ser desde un cantaor, una cantaora, un lugar, un sitio, una venta, un bujío. Bueno, pues aquí Paterna, el alcalde Andrés, con esta magnífica idea ha conseguido que realmente ese patrimonio inmaterial de la humanidad tenga también su sitio aquí en Paterna, y que no me cabe ninguna duda, Andrés, que durante todos estos años que sigáis haciéndolo crecer, también este paseo llegará algún día a convertirse como bien de interés cultural, en este caso material, ¿no? Porque al final tiene un pozo y tiene algo característico. Por tanto, yo os animo, y tenéis al Parlamento y creo que a toda la Junta de Andalucía a disposición para seguir haciendo crecer este Paseo de la Fama, que lo que está haciendo también es colocar a Paterna en el mundo, utilizando que ha sido la cuna de las peteneras y un sitio histórico y tradicional, aprovechando que el flamenco se ha hecho prácticamente universal y famoso, como decía también Manuel después de la declaración. No es que no lo fuera, pero se ha hecho mucho más, ha pasado a una dimensión en la que ya se ha convertido como en un atractivo, incluso yo me atrevería a decir turístico, ¿no? Que la gente, o sea, estamos en otra posición, ¿no? Y Paterna ha entrado ahí en esa liga, diríamos, ¿no? Y por tanto creo que es una enorme labor que tenéis que seguir haciendo. Agradecer alcalde, que sigas haciendo grande este paseo. Y simplemente ya termino, y permitidme, porque yo de verdad que no sé mucho, no puedo hablar de lo igual que Manuel, pero sí estoy convencido de que Paterna, esa cuna de las peteneras y también el primer sitio donde hay un Paseo de la Fama, le puede decir al mundo, seguro, igual que le decía la niña de los peines también al mundo, ¿no? Peínate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Pues también aquí de Paterna al mundo entero. Muchísimas gracias. Antonio, decías que no tenías conocimiento de flamenco, pero con la cita esta esa fue la letra que además le dio el nombre artístico a la niña de los peines. Porque la gente decía, vamos a escuchar a la niña esa que canta lo de los peines. Y se le quedó la niña de los peines, Antonio. Flamenco necesita aficionados no entendidos, no que no haya que ser entendido, sino aficionados disfrutones, que vengan a disfrutar del flamenco, que tiene para todo. Y que el flamenco es una marca que vende nuestro país y nuestra tierra sin duda alguna. Tu pueblo, Jerez, Antonio, celebra el festival más importante de flamenco de baile del mundo, donde vienen más de 1000 criaturas de los confines en busca de sabiduría y en busca de disfrutar. O sea que es un atractivo y crea mercado y genera riqueza, aparte de darnos criaturas como las que están quedando plasmadas aquí. Y todo esto pues hay que agradecérselo. Voy a empezar por Fernando Gallo, que tenéis el valedor mayor que puede tener un pueblo en defensa de sus cosas, y por supuesto arropado por las instituciones, que es lo que de alguna manera también pedimos los aficionados. Y Paterna,
un ejemplo claro a través de su concejalía de flamenco con Cecilia y, como no, con el alcalde Andrés a la cabeza, que todos los años nos convocáis aquí el Día del Flamenco. Esperemos que sea por mucho, que lleguemos con la calle para arriba de los citas que recuerden a los grandes maestros, y por supuesto la cita del último sábado de julio con el concurso internacional de la petenera. Así que, como aficionado, alcalde, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes ya a todos, a todas. Quiero ser breve, pero me gustaría empezar agradeciendo la labor que se ha hecho en torno a la petenera desde hace muchísimos años. Desde la Peña Cultural Flamenca La Petenera, Fernando Gallo como director, socios fundadores, cantaores, que todos han sido, casi todos, hijos predilectos de Paterna, como hoy tenemos aquí a nuestro querido Rufino, y también a todos los alcaldes anteriores, que hoy tenemos aquí a uno de ellos, que es Andrés Díaz, que todos en su época de gobierno han fortalecido nuestro cante, todos han luchado por nuestro concurso, por nuestras peteneras, cuidando a nuestro flamenco y a nuestra cultura. Por lo tanto, yo recojo ya un legado como alcalde de todos mis antecesores, y por supuesto que el compromiso con el pueblo de Paterna es seguir creciendo, seguir haciendo de este paseo del flamenco, el primer paseo del flamenco de Andalucía, un futuro bien de interés cultural de Andalucía. También me gustaría agradecer hoy aquí la presencia de las dos hijas de Naranjito de Triana. Muchísimas gracias, muy emocionados de teneros aquí, muy orgullosos de que Naranjito de Triana esté aquí. Ya formaba parte de nuestro pueblo, tiene aquí presente a su ahijada, a Ruth, pero hoy creo que tanto a Naranjito de Triana como a la Niña de los Peines la hacemos inmortal en un pueblo tan flamenco como es Paterna de Ribera. No me extiendo más, gracias de corazón a todos los asistentes, y ya emplazaros a la que será el próximo descubrimiento de Baldosa, y los dos próximos cantadores que tendrán su baldosa en el Paseo del Flamenco, pues serán nuestro eterno Niño de la Cava y nuestro querido vecino y hijo predilecto, nuestro amigo Rufino de Paterna, que está hoy aquí presente. Os emplazo a seguir disfrutando de nuestro cante, de nuestra cultura, y a seguir divulgando, y que la institución siga agradeciendo, como lo hace hasta ahora, a todas aquellas personas que tuvieron y que tienen un vínculo con Paterna y con su petenera. Muchísimas gracias. Pues nada, que tengan feliz día del flamenco, y gracias a Paterna por citarnos aquí. Muchas gracias a todos. Una cosa que también es muy importante a esta hora. Ahora hay un cóctel.